En los archivos polvorientos del antiguo convento de San Agustín, en Oaxaca, existe un documento que la Iglesia mantuvo oculto durante siglos. Habla de un nacimiento que desafió todas las leyes conocidas de la naturaleza humana. Una joven monja que dio a luz gemelos sin haber conocido varón, con exámenes médicos que confirmaron su virginidad intacta. Pero lo más perturbador no era el nacimiento imposible, sino lo que esos gemelos representaban para quienes los rodeaban. Este caso real conmocionó a la Nueva España y llegó hasta los tribunales del Santo Oficio, pero la verdad que se escondía detrás era mucho más siniestra de lo que cualquiera imaginó. Antes de sumergirnos en esta historia, que cambió para siempre la vida de una comunidad entera, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte estos relatos únicos que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale like si ya sientes curiosidad por descubrir qué sucedió realmente en San Agustín y cuéntanos en los comentarios. ¿De qué ciudad y país nos estás escuchando? Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes valientes que se atreven a conocer estos misterios oscuros. Ahora sí, permíteme llevarte al corazón de Oaxaca, en el año 1623, donde todo comenzó. Era el año 1623 cuando la ciudad de Oaxaca se encontraba en plena expansión colonial. Las montañas que rodeaban el valle creaban un microclima húmedo y cálido que hacía que el aire se sintiera espeso, especialmente durante las tardes de junio. En el centro de la ciudad, el convento de San Agustín se alzaba como una fortaleza de piedra cantera. Sus muros gruesos, de más de 1 metro, protegían no solo a las religiosas, sino también los secretos que se gestaban en su interior. El convento albergaba a 32 monjas de clausura, mujeres que habían dedicado su vida al servicio divino bajo la estricta regla agustiniana. Entre ellas se encontraba Sor Esperanza Vázquez, una joven de apenas 19 años que había profesado hacía solo 6 meses. Era una muchacha menuda, de cabello castaño oscuro y ojos verdes que contrastaban con la palidez de su rostro. Había ingresado al convento tras la muerte de sus padres en una epidemia de viruela, buscando refugio y propósito en la vida religiosa. La rutina del convento era invariable. Maitines a las 4 de la madrugada, laudes al amanecer, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Entre las oraciones, las monjas se dedicaban a la elaboración de dulces tradicionales, bordados finísimos y la copia de manuscritos religiosos. Sor Esperanza había mostrado particular habilidad para la preparación de medicinas herbales, trabajando bajo la supervisión de Sor Gertrudis, la monja enfermera del convento. El médico del convento era el doctor Cristóbal Enríquez, un hombre de mediana edad, que había estudiado medicina en la Universidad de Salamanca antes de establecerse en la Nueva España. Era reconocido por su conocimiento tanto de la medicina europea como de las prácticas curativas indígenas. Tenía acceso irrestricto al convento para atender las necesidades médicas de las religiosas, un privilegio que pocos hombres poseían en aquella época. La Madre Superior, Sor Catalina de la Trinidad, era una mujer de carácter férrea que había dirigido el convento durante 15 años. Su reputación de mantener una disciplina estricta pero justa la había hecho respetada tanto dentro como fuera de los muros conventuales. Era ella quien decidía qué información debía compartirse con las autoridades eclesiásticas y qué asuntos podían resolverse internamente. La vida en el convento transcurría en paz aparente, con las monjas dedicadas a sus labores espirituales y domésticas. Pero había algo en el ambiente que comenzó a cambiar sutilmente durante los primeros meses de 1623. Algunas hermanas comentaban en voz baja sobre ruidos extraños que provenían de la enfermería durante las noches y sobre el creciente número de visitas del doctor Enríquez, quien antes solo aparecía cuando era estrictamente necesario. La mañana del 15 de junio de 1623,
cambió para siempre la historia del convento de San Agustín. Sor Esperanza no había aparecido para el rezo de laudes, algo completamente inusual en una joven que se había destacado por su puntualidad y devoción. Sor Gertrudis fue enviada a buscarla a su celda, donde la encontró retorciéndose de dolor en su estrecho camastro. «Madre mía, el vientre me arde como si tuviera fuego dentro», gemía la joven monja, aferrándose a las sábanas con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su rostro estaba bañado en sudor frío y sus ojos mostraban una expresión de terror que Sor Gertrudis jamás había visto. La Madre Superior fue alertada inmediatamente, y al ver el estado de Sor Esperanza, ordenó que se llamara de urgencia al doctor Enríquez. Mientras esperaban la llegada del médico, el dolor de la joven se intensificó de manera alarmante. Era como si algo se moviera dentro de su vientre, algo que pugnaba por salir. «No es posible», murmuró Sor Gertrudis cuando se dio cuenta de lo que estaba presenciando. «Madre Superior, creo que está dando a luz». La noticia cayó como un rayo sobre la comunidad religiosa. ¿Cómo era posible que una monja de clausura, que había vivido completamente aislada del mundo exterior, pudiera estar embarazada? La Madre Superior ordenó que se despejara el área y que solo permanecieran las hermanas más experimentadas para asistir en lo que prometía ser un evento que desafiaría todo lo que conocían. El doctor Enríquez llegó cerca del mediodía, con su maletín de cuero gastado y una expresión de preocupación en el rostro. Tras examinar rápidamente a Sor Esperanza, confirmó lo impensable. La joven estaba efectivamente en trabajo de parto, y por el tamaño de su vientre parecía tratarse de un embarazo gemelar. «Esto es imposible», susurró el doctor, más para sí mismo que para las monjas presentes. «He examinado a esta joven hace apenas un mes por una dolencia estomacal y no había signos de embarazo. Además, el desarrollo fetal parece corresponder a un embarazo de término completo». Las horas siguientes fueron un torbellino de dolor, confusión y terror. Sor Esperanza gritaba entre contracciones, jurando una y otra vez que jamás había conocido varón, que no entendía cómo era posible lo que estaba ocurriendo. Sus súplicas desesperadas resonaban en los pasillos del convento, creando una atmósfera de inquietud que se extendía como una sombra sobre toda la comunidad. A las 8 de la noche, cuando las campanas de la ciudad tocaban completas, nacieron 2 varones, pero no eran bebés ordinarios. El primero emergió con una marca de nacimiento en forma de luna creciente en la palma de su mano derecha, mientras que el segundo tenía exactamente la misma marca, pero en la palma izquierda. Ambos lloraban de manera sincronizada, como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Lo más perturbador era que cuando uno de los bebés abría los ojos, el otro los cerraba inmediatamente. Cuando uno lloraba, el otro permanecía en silencio. Era como si fueran 2 mitades de un mismo ser, compartiendo una existencia que desafiaba las leyes de la naturaleza. La noticia del nacimiento imposible se extendió rápidamente por Oaxaca, a pesar de los intentos de la Madre Superior por mantener el secreto. Los rumores se multiplicaron como las gotas de lluvia durante la temporada de lluvias, cada versión más fantástica que la anterior. Algunos hablaban de un milagro divino, otros de una intervención diabólica. El obispo de Oaxaca, Fray Bartolomé González, se presentó en el convento apenas 3 días después del nacimiento. Era un hombre alto y delgado, con ojos penetrantes que parecían escudriñar las almas de quienes lo miraban. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. «Madre Catalina», dijo con voz grave, «estos eventos requieren una investigación exhaustiva. No podemos permitir que se extienda la superstición entre el pueblo fiel. Necesitamos respuestas».
La primera acción del obispo fue ordenar un examen médico completo de Sor Esperanza, supervisado por 3 doctores diferentes, incluyendo al doctor Enríquez. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La joven monja mantenía su virginidad intacta, sin signos de haber tenido relaciones sexuales jamás en su vida. Es médicamente imposible, declaró el doctor Esteban Ramírez, uno de los médicos más respetados de la Nueva España, quien había sido convocado especialmente desde la Ciudad de México. Un parto vaginal de esta naturaleza habría dejado signos inequívocos. Sin embargo, todos los exámenes confirman que esta mujer nunca ha conocido varón. Los gemelos, por su parte, continuaban mostrando comportamientos que desconcertaban a todos. Cuando el bebé de la marca lunar en la mano derecha era alimentado, el otro parecía saciarse también. Si uno enfermaba, el otro desarrollaba exactamente los mismos síntomas. Era como si compartieran no solo un vínculo emocional, sino también físico. Sor Esperanza, meanwhile, había caído en un estado de profunda melancolía. Repetía constantemente que no recordaba haber estado embarazada, que los últimos meses eran como una neblina en su memoria. Es como si hubiera vivido en un sueño, le confesó a la Madre Superior. Solo recuerdo fragmentos, dolores extraños, sabores amargos en la boca y la sensación de que algo no estaba bien. La investigación oficial comenzó de inmediato. El Santo Oficio envió un inquisidor especial, el doctor en teología Fray Domingo Vega, para determinar si se trataba de un evento sobrenatural o de algún tipo de engaño. Su primera medida fue interrogar a cada monja del convento por separado, buscando inconsistencias en sus testimonios. Lo que descubrió fue un patrón perturbador. Varias monjas recordaban que Sor Esperanza había estado más somnolienta de lo usual durante los últimos meses y que había tenido episodios de náuseas que atribuían a problemas estomacales. Pero lo más inquietante era que todas mencionaban el aumento en las visitas del doctor Enríquez, quien había justificado su presencia constante alegando que estaba desarrollando nuevos tratamientos para las dolencias femeninas. El inquisidor Fray Domingo Vega era un hombre meticuloso, conocido por su capacidad para desentrañar los misterios más complejos. Había estudiado tanto teología como medicina natural, lo que le daba una perspectiva única para abordar casos como este. Su experiencia en el Santo Oficio le había enseñado que detrás de cada supuesto milagro o maldición solía haber una explicación mucho más terrenal y a menudo más siniestra. Su primera sospecha recayó sobre el doctor Enríquez. Era el único hombre con acceso regular al convento, y su conocimiento médico lo convertía en el candidato más probable para cualquier tipo de manipulación. Sin embargo, cuando comenzó a investigar los antecedentes del doctor, se encontró con un historial impecable, graduado con honores de Salamanca, recomendaciones excelentes de sus pacientes y una reputación intachable en la comunidad médica de Oaxaca. Pero había algo que no encajaba. Durante sus interrogatorios, Fray Domingo notó que el doctor Enríquez mostraba un conocimiento inusualmente detallado sobre el estado de Sor Esperanza durante los meses previos al parto. Conocía síntomas específicos que la joven había experimentado, detalles que no habían sido reportados oficialmente hasta después del nacimiento. «Doctor Enríquez», le preguntó durante uno de sus interrogatorios, ¿puede explicarme por qué tenía registros tan detallados sobre la salud de Sor Esperanza cuando, según los testimonios, ella no había reportado problemas significativos? El médico titubeó por primera vez. «Bueno, padre, es que las monjas no siempre reportan todos sus síntomas. He aprendido a observar signos sutiles que pueden indicar problemas de salud antes de que se manifiesten completamente». Esta respuesta no satisfizo al inquisidor. Decidió examinar más de cerca la enfermería del convento,
donde encontró algo que cambiaría el curso de toda la investigación. Un pequeño laboratorio oculto detrás de una pared falsa, equipado con instrumental médico que no tenía nada que ver con los tratamientos conventuales tradicionales. Entre los objetos más inquietantes se encontraban frascos con sustancias desconocidas, instrumentos quirúrgicos de precisión que no se usaban en medicina convencional, y lo más perturbador de todo, un diario detallado escrito en latín que documentaba una serie de experimentos médicos realizados en el convento durante los últimos 2 años. El descubrimiento de este laboratorio secreto cambió completamente la dirección de la investigación. Si esta revelación te está poniendo la piel de gallina, dale like a este video para apoyar nuestro contenido y compártelo con alguien que disfrute de los misterios más escalofriantes. Los secretos que están por revelarse son aún más perturbadores de lo que puedes imaginar. Las páginas del diario revelaban una realidad que superaba las peores sospechas del inquisidor. El doctor Enríquez había estado experimentando con diferentes sustancias para inducir estados de inconsciencia en las monjas, documentando meticulosamente los efectos de cada preparación. Pero lo más alarmante era que había registrado experimentos específicos relacionados con la manipulación de la fertilidad femenina sin conocimiento de la paciente. Una entrada del diario, fechada 3 meses antes del nacimiento de los gemelos, describía con frialdad científica: el sujeto experimental número 7, referido como E1B, en los registros, ha mostrado respuesta favorable al tratamiento con extracto de cornezuelo de centeno combinado con raíz de mandrágora. Los episodios de amnesia son consistentes y duraderos, permitiendo procedimientos prolongados, sin resistencia o memoria posterior. Fray Domingo sintió que la sangre se le helaba en las venas. El doctor Enríquez había estado drogando a las monjas para realizar experimentos médicos sin su consentimiento, y Sor Esperanza había sido una de sus víctimas principales. Pero aún quedaba la pregunta más inquietante: ¿cómo había logrado que una virgen diera a luz gemelos? La respuesta llegó cuando el inquisidor descubrió la sección más oculta del diario, escrita en un código que le tomó días descifrar. En estas páginas, el doctor Enríquez describía su teoría sobre la generación espontánea dirigida y sus experimentos para crear vida humana sin el acto sexual tradicional. He logrado desarrollar un método para introducir la simiente vital directamente en el útero virginal, manteniendo intacta la membrana himeneal mediante el uso de instrumentos de precisión de mi propia creación, escribía el doctor. Los resultados han sido extraordinarios. La paciente no conserva memoria del procedimiento y el embarazo se desarrolla de manera normal, aunque con características particulares que sugieren una intervención divina. La técnica que había desarrollado era rudimentaria pero efectiva. Utilizaba una combinación de drogas para inducir un estado de inconsciencia profunda, seguido de un procedimiento que permitía la inseminación artificial sin romper el himen. Los instrumentos encontrados en el laboratorio confirmaban que tenía la capacidad técnica para realizar tales procedimientos. El descubrimiento del diario del doctor Enríquez abrió un abismo de horror que amenazaba con tragarse no solo al médico, sino a toda la estructura eclesiástica de Oaxaca. Fray Domingo se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más complejo que un simple caso de abuso médico. Era una red de experimentación humana que había estado operando durante años bajo la protección de la autoridad religiosa. Pero cuando el inquisidor intentó arrestar al doctor Enríquez, se encontró con una resistencia inesperada. El médico había desaparecido de su residencia, llevándose consigo todos sus registros médicos y una cantidad considerable de oro.
Más inquietante aún, había evidencia de que había tenido tiempo para preparar su huida, sugiriendo que alguien le había advertido sobre la investigación. La sospecha recayó inmediatamente sobre la Madre Superior, quien había sido la única persona con acceso tanto a la información sobre la investigación como a los horarios del doctor. Cuando Fray Domingo la confrontó, Sor Catalina se derrumbó completamente. «Padre, no tenía otra opción», sollozó la mujer que había mantenido una fachada de fortaleza durante décadas. Él amenazó con revelar otros secretos del convento. Secretos que habrían destruido no solo a nuestra comunidad, sino a familias enteras de la ciudad. La confesión de la Madre Superior reveló una red de chantaje y corrupción que se extendía mucho más allá de los muros del convento. El doctor Enríquez había estado documentando no solo sus experimentos médicos, sino también información comprometedora sobre las familias más prominentes de Oaxaca, incluyendo detalles sobre hijos ilegítimos, enfermedades vergonzosas y transacciones financieras cuestionables. Comenzó hace 5 años, continuó Sor Catalina con voz quebrada. Primero fueron solo tratamientos médicos legítimos. Pero luego empezó a hacer preguntas sobre las hermanas más jóvenes, sobre sus historias familiares, sobre su salud. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Tenía información suficiente para destruir el convento y a la mitad de las familias nobles de la ciudad. La revelación más perturbadora vino cuando Sor Catalina admitió que Sor Esperanza no había sido la única víctima. Al menos otras 3 monjas habían sido sometidas a experimentos similares durante los últimos años, aunque ninguna había resultado en embarazo. Una de ellas, Sor Magdalena, había muerto 1 año antes por lo que se había reportado como fiebres misteriosas, pero que ahora se revelaba como las complicaciones de uno de los procedimientos experimentales del doctor. Los gemelos de Sor Esperanza fueron su mayor éxito, explicó la Madre Superior con amargura. Estaba obsesionado con demostrar que podía crear vida de manera artificial. Decía que estaba revolucionando la medicina, que algún día sería recordado como un genio. Pero yo sabía que era un monstruo. Mientras tanto, los gemelos continuaban creciendo en el convento, mostrando características cada vez más inquietantes. Ahora, a los 3 meses de edad, parecían comunicarse entre ellos sin emitir sonidos, intercambiando miradas que sugerían una comprensión profunda. Cuando uno lloraba, el otro se acercaba gateando para consolarlo, un comportamiento imposible para bebés de esa edad. Sor Esperanza, por su parte, había desarrollado una aversión inexplicable hacia los niños. No podía mirarlos sin experimentar episodios de pánico, como si su subconsciente recordara traumas que su mente consciente había bloqueado. No puedo cuidarlos», le confesó a Sor Gertrudis. «Cuando los veo, siento como si algo terrible hubiera pasado, pero no puedo recordar qué». La situación se complicó aún más cuando llegaron noticias de que el doctor Enríquez había sido visto en pueblos cercanos, ofreciendo sus servicios médicos bajo nombres falsos. Parecía estar experimentando con otras mujeres, perfeccionando sus técnicas. El inquisidor se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con crímenes del pasado, sino con una amenaza continua que podía extenderse por toda la Nueva España. La búsqueda del doctor Enríquez llegó a su punto culminante cuando una joven campesina del pueblo de Cimatlán llegó al convento de San Agustín en estado de desesperación. Había caminado durante 2 días, cargando a un bebé recién nacido, buscando ayuda para un problema que los médicos locales no podían explicar. «Padre», le dijo a Fray Domingo cuando finalmente logró hablar con él, «mi hermana dio a luz a este niño hace 1 semana, pero ella jura que es virgen. Un médico forastero la había estado tratando por dolores de cabeza durante meses, y ahora ella no recuerda nada de los últimos meses.
El bebé que traía tenía una marca de nacimiento en forma de luna creciente en la palma de su mano derecha, idéntica a la de uno de los gemelos del convento. Fray Domingo supo inmediatamente que habían encontrado la pista que necesitaban para localizar al doctor Enríquez. Con la ayuda de las autoridades civiles, organizaron una búsqueda exhaustiva en Cimatlán y los pueblos circundantes. La investigación los llevó por caminos polvorientos y senderos de montaña, siguiendo el rastro de un médico forastero que había aparecido en diferentes comunidades durante los últimos meses, siempre con el mismo patrón. Ofrecía tratamientos gratuitos a mujeres jóvenes con problemas menores de salud y después de varias sesiones, las pacientes comenzaban a experimentar síntomas extraños y pérdidas de memoria. Lo que encontraron superó sus peores temores. El doctor Enríquez había establecido una práctica médica clandestina en una hacienda abandonada, conocida como La Esperanza Perdida, situada en un valle remoto entre Cimatlán y Ocotlán. La propiedad había sido abandonada durante una epidemia de viruela 20 años atrás, lo que la convertía en el refugio perfecto para actividades ilícitas. La hacienda se había convertido en un laboratorio de horror que hacía parecer sus experimentos en el convento como simples ejercicios académicos. Las habitaciones principales habían sido transformadas en salas de operaciones equipadas con mesas de madera pulida, sistemas de poleas para inmovilizar pacientes y canales de drenaje tallados en el suelo de piedra para manejar fluidos corporales. En la sala principal encontraron instrumentos médicos que desafiaban la comprensión de la época. Tubos de cristal de precisión extraordinaria, jeringas modificadas con agujas tan finas que apenas eran visibles, y dispositivos mecánicos que parecían diseñados para procedimientos de una delicadeza inquietante. Todo estaba dispuesto con la meticulosidad de un científico obsesionado con la perfección, pero lo más perturbador era lo que encontraron en las habitaciones traseras. 6 mujeres jóvenes de diferentes pueblos, todas en diferentes etapas de embarazo, mantenidas en un estado de semi-inconsciencia mediante drogas administradas regularmente. Estaban débiles, pero vivas, sus miradas vacías, reflejando meses de manipulación química y trauma psicológico. «Por favor, ayúdennos», susurró una de ellas cuando Fray Domingo se acercó. No recordamos cómo llegamos aquí. Solo sabemos que algo terrible nos ha estado pasando». En una habitación secreta detrás de la cocina, encontraron registros detallados que documentaban cada experimento con una precisión diabólica. Los diarios del doctor habían evolucionado desde sus primeros días en el convento, mostrando una progresión hacia métodos cada vez más sofisticados y perturbadores. Había desarrollado técnicas para mantener a las mujeres en estados controlados de conciencia, donde podían funcionar básicamente, pero no formar memorias duraderas. Las páginas más recientes revelaban su obsesión con crear lo que él llamaba especímenes perfectos, bebés con características específicas que él podía predeterminar mediante la manipulación del proceso de fertilización. Los gemelos del convento habían sido solo el comienzo de sus ambiciones. Ahora buscaba crear niños con habilidades específicas, resistencia a enfermedades y características físicas según sus propios criterios. «He descubierto los secretos de la creación divina», escribía en una entrada reciente. «Puedo moldear la vida humana como un artesano moldea el barro». Estos experimentos revelarán las leyes fundamentales que gobiernan la existencia humana y me convertirán en el arquitecto de una nueva raza de seres superiores. Lo más escalofriante era encontrar evidencia de que había estado vendiendo algunos de sus especímenes a familias adineradas que deseaban herederos con características específicas.
Una caja fuerte oculta contenía correspondencia con nobles de diferentes ciudades de la Nueva España, negociando precios por bebés con ojos de colores específicos, alturas predeterminadas o inteligencias superiores. Pero el horror alcanzó su punto máximo cuando exploraron la bodega subterránea. Allí encontraron lo que solo podía describirse como un museo de atrocidades. Cuerpos preservados de mujeres que habían muerto durante los experimentos, fetos en diferentes etapas de desarrollo conservados en frascos de cristal, y una colección macabra de órganos que el doctor había extraído para estudiar los efectos de sus procedimientos. Entre los cuerpos preservados reconocieron a Sor Magdalena, confirmando que su muerte en el convento no había sido por causas naturales. Su cuerpo mostraba evidencias de múltiples cirugías experimentales, incluyendo incisiones que habían sido hechas mientras aún estaba viva. Junto a ella había al menos 12 mujeres más, todas jóvenes, todas víctimas de la obsesión científica del doctor. En el centro de esta cámara de horrores se alzaba una mesa de operaciones especial, equipada con restricciones de cuero y metal que habían sido diseñadas específicamente para mantener inmóviles a pacientes conscientes durante procedimientos prolongados. Las manchas de sangre en la madera y los gritos que parecían haber quedado impregnados en las paredes hablaban de sufrimientos inimaginables. Fue en esta habitación donde finalmente encontraron al doctor Enríquez. No estaba tratando de huir como habían esperado. En cambio, lo encontraron inclinado sobre otra víctima, una joven indígena que no podía tener más de 18 años. Estaba tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta de la presencia de los investigadores hasta que Fray Domingo gritó su nombre. Cuando se volvió, su transformación era completa. El médico respetable que había conocido en el convento había sido reemplazado por algo que apenas parecía humano. Su cabello había encanecido completamente. Sus ojos mostraban una intensidad febril que rayaba en la locura, y sus manos estaban permanentemente manchadas con sustancias químicas que habían teñido su piel de un color enfermizo. «Fray Domingo», exclamó con una sonrisa que helaba la sangre. Llegó justo a tiempo para presenciar mi mayor logro. Esta joven llevará trillizos, todos con características que he diseñado específicamente. Serán más fuertes, más inteligentes, más perfectos que cualquier ser humano que haya existido antes. La escena que siguió fue de una tensión extrema. El doctor, dándose cuenta de que había sido descubierto, comenzó a defenderse con la pasión de un fanático religioso. Sostenía que sus experimentos eran un servicio a la humanidad, que estaba revelando los secretos de la creación que Dios había mantenido ocultos, que sus víctimas eran sacrificios necesarios para el avance del conocimiento humano. «No entienden lo que he logrado», nos gritaba mientras retrocedía hacia una mesa llena de instrumentos quirúrgicos. «He descifrado los misterios de la vida misma. Puedo crear seres humanos superiores, puedo eliminar las imperfecciones que han plagado a nuestra especie durante milenios. Soy el nuevo Adán, moldeando la arcilla humana según mi voluntad». Cuando los soldados intentaron arrestarlo, el doctor tomó uno de sus instrumentos más afilados y amenazó con lastimar a la joven que aún estaba inconsciente en la mesa. La situación se convirtió en un enfrentamiento tenso donde cada movimiento podía resultar en más víctimas. «Si me llevan», declaró con voz quebrada por la locura, «toda mi investigación se perderá. Años de trabajo, descubrimientos que podrían revolucionar la medicina, conocimientos que la humanidad necesita. Todo se desperdiciará por la ignorancia y el miedo». Fue entonces cuando una de las mujeres rescatadas, que había estado recuperando lentamente la conciencia, logró hablar con voz temblorosa pero firme. Usted no es un salvador. Es un demonio que se viste de médico. Lo que nos ha hecho no tiene perdón en este mundo ni en el próximo». Las palabras de la víctima parecieron quebrar algo fundamental en la mente del doctor.
Su expresión cambió de fanático convencido a hombre desesperado que se daba cuenta, quizás por primera vez, de la magnitud real de sus crímenes. Por un momento, los investigadores vieron no al monstruo científico, sino al hombre que había sido antes de que la obsesión lo consumiera completamente. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando los soldados lograron dominarlo. Pero incluso mientras lo arrestaban, el doctor Enríquez siguió hablando, revelando detalles cada vez más perturbadores sobre la extensión de sus experimentos y las técnicas que había desarrollado. El arresto del doctor Cristóbal Enríquez marcó el final de uno de los capítulos más oscuros en la historia médica de la Nueva España, pero también el comienzo de revelaciones que sacudirían los cimientos de la sociedad colonial durante años. Su traslado a la ciudad de Oaxaca se convirtió en un evento que atrajo multitudes curiosas y aterrorizadas. Las noticias de sus crímenes se habían extendido por toda la región, creando una mezcla de horror, fascinación mórbida y sed de justicia que pocas veces se había visto en la época colonial. El pueblo clamaba por una ejecución inmediata, pero las autoridades eclesiásticas sabían que este caso requería un proceso mucho más meticuloso. El juicio del doctor Enríquez se extendió durante 8 meses completos, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y documentados en la historia del Santo Oficio en el territorio mexicano. Cada día de audiencias revelaban nuevos horrores que habían permanecido ocultos durante años. Los testimonios de las víctimas sobrevivientes, aunque fragmentarios debido a las drogas y el trauma, pintaron un cuadro de sufrimiento sistemático que desafió la comprensión de los jueces. Durante las primeras semanas del juicio, el doctor mantuvo una actitud desafiante, insistiendo en que sus experimentos representaban avances científicos revolucionarios que algún día serían reconocidos como contribuciones invaluables a la medicina. Presentó argumentos elaborados sobre sus técnicas, describiendo con detalle clínico cada procedimiento como si estuviera dando una conferencia académica en lugar de confesar crímenes atroces. Mis métodos han permitido que mujeres estériles conciban. Declaró durante una de las sesiones: he desarrollado técnicas para predeterminar características físicas e intelectuales en los nonatos. He creado vida donde la naturaleza había fallado. ¿No es esto acaso un poder divino puesto al servicio de la humanidad? Pero a medida que se presentaba más evidencia, especialmente los cuerpos preservados de sus víctimas y los diarios detallados de sus experimentos, la máscara de científico noble comenzó a desmoronarse. Los jueces confrontaron al doctor con evidencias de tortura, asesinato y violación sistemática, crímenes que ningún avance científico podía justificar. Un momento crucial en el juicio llegó cuando Sor Esperanza, quien había permanecido en silencio durante meses, encontró la fuerza para testificar. Su testimonio, aunque interrumpido por episodios de pánico y lágrimas, proporcionó detalles escalofriantes sobre los meses durante los cuales había sido victimizada sin saberlo. Recuerdo fragmentos, dijo con voz quebrada. Recuerdo despertar en lugares extraños, con dolores que no podía explicar. Recuerdo el sabor amargo en mi boca después de sus tratamientos. Recuerdo la sensación de que algo terrible me estaba sucediendo, pero no podía comprender qué. Y recuerdo sus ojos, siempre observándome como si fuera un experimento, no una persona. El testimonio de Sor Esperanza abrió las compuertas para que otras víctimas encontraran el valor de hablar. Una por una, mujeres de diferentes pueblos llegaron a Oaxaca para contar sus experiencias similares. El patrón que emergió era consistente y escalofriante. El doctor había estado operando una red de experimentación humana que se extendía por toda la región durante al menos 7 años.
Las revelaciones más impactantes llegaron cuando se descubrió que el doctor Enríquez no había estado trabajando completamente solo. Los investigadores del Santo Oficio descubrieron correspondencia con otros médicos en diferentes partes de la Nueva España, sugiriendo la existencia de una red de profesionales que compartían conocimientos sobre experimentación humana no autorizada. Una carta encontrada en sus posesiones, dirigida a un médico en Puebla, describía técnicas para mejorar la calidad de los especímenes humanos mediante intervención científica controlada. Otra, destinada a un colega en Guadalajara, discutía métodos para eliminar la resistencia del sujeto experimental, manteniendo la funcionalidad básica del organismo. Estas revelaciones llevaron a investigaciones adicionales que descubrieron evidencias de actividades similares en al menos 3 ciudades más. La red de experimentación médica clandestina era más extensa de lo que nadie había imaginado, y el doctor Enríquez era aparentemente uno de sus miembros más activos y exitosos. A medida que el juicio progresaba, la actitud del doctor comenzó a cambiar dramáticamente. La realidad de sus crímenes, confrontada con el testimonio de sus víctimas y la evidencia física irrefutable, empezó a penetrar la barrera de justificaciones científicas que había construido alrededor de sus acciones. Durante la 7ª semana del juicio, el doctor Enríquez tuvo lo que los observadores describieron como un colapso mental completo. En medio de una sesión, comenzó a llorar incontrolablemente y a pedir perdón a las víctimas presentes en la sala. «¿Qué he hecho?», se lamentaba. «¿En qué me he convertido? Comencé queriendo ayudar, queriendo curar, queriendo mejorar la condición humana. ¿Cómo llegué a convertirme en esto, en este monstruo?». Su confesión completa, que duró 3 días enteros, reveló la progresión gradual desde médico respetado hasta criminal sistemático. Había comenzado con experimentos relativamente menores, justificando cada transgresión como necesaria para el avance del conocimiento médico. Cada éxito lo había embriagado más, llevándolo a experimentar con procedimientos cada vez más arriesgados y éticamente cuestionables. «La primera vez que logré un embarazo artificial, me sentí como si hubiera tocado el poder de Dios», confesó. «Era tan embriagador saber que podía crear vida donde la naturaleza había fallado, que podía controlar y dirigir el proceso de la creación humana. Cada experimento exitoso me hacía sentir más poderoso, más importante, más justificado en mis métodos». La explicación que dio sobre los gemelos de San Agustín fue particularmente detallada y perturbadora. Había desarrollado una técnica que involucraba la manipulación del embrión durante las primeras semanas de desarrollo, utilizando sustancias químicas derivadas de plantas medicinales para alterar el proceso de división celular. El resultado había sido gemelos que compartían conexiones neuronales anómalas, creando la apariencia de una comunicación sobrenatural entre ellos. «Quería crear seres humanos superiores», explicó. «Los gemelos fueron mi intento de desarrollar individuos con capacidades mejoradas de comunicación y empatía. Las drogas que administré durante el embarazo alteraron el desarrollo del sistema nervioso, de manera que los bebés nacieron con conexiones cerebrales que normalmente no existen entre individuos separados». Su confesión también reveló el destino de muchas víctimas cuyo paradero había sido desconocido. Había vendido bebés a familias acaudaladas que deseaban herederos con características específicas. Había experimentado con métodos para inducir abortos selectivos basados en el sexo del feto y había desarrollado técnicas para alterar la apariencia física de los nonatos. Pero quizás la revelación más escalofriante fue su descripción de los planes futuros que había estado desarrollando. Había estado trabajando en métodos para crear lo que llamaba soldados perfectos, hombres con fuerza y resistencia superiores,
mujeres con fertilidad mejorada y niños con inteligencias extraordinarias. Su visión era establecer una nueva clase de seres humanos que eventualmente reemplazaría a la humanidad ordinaria. El veredicto final del tribunal fue unánime: culpable de herejía, asesinato en primer grado, violación, torturas y crímenes contra la naturaleza humana. La sentencia fue ejemplar y diseñada para servir como advertencia a cualquier otro que pudiera considerar seguir un camino similar. Sería quemado vivo en la plaza principal de Oaxaca después de ser torturado públicamente para extraer cualquier información adicional sobre sus cómplices. Sin embargo, 3 días antes de la ejecución programada, los guardias encontraron al doctor Enríquez muerto en su celda. La investigación inicial sugirió suicidio por envenenamiento, pero los detalles fueron más complejos y perturbadores de lo que se reportó públicamente. El doctor había logrado ocultar una pequeña cantidad de una sustancia letal en una cavidad que él mismo había excavado en uno de sus dientes durante las semanas previas al juicio. La sustancia era una de sus propias creaciones, un veneno de acción lenta que había desarrollado durante sus experimentos, diseñado para ser indetectable hasta que era demasiado tarde para aplicar antídotos. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron junto a su cuerpo: una confesión final, escrita en su propia sangre en las paredes de la celda. En ella proporcionaba direcciones específicas hacia ubicaciones donde había enterrado más víctimas, fórmulas químicas para las drogas que había desarrollado y, lo más perturbador de todo, una lista de nombres de otros médicos en diferentes ciudades que supuestamente estaban continuando su trabajo. «Mi muerte no detendrá lo que he comenzado», había escrito. «Los secretos que he descubierto son demasiado valiosos para morir conmigo. Otros tomarán mi lugar, otros continuarán la obra de perfeccionar la raza humana. Lo que comenzó en San Agustín se extenderá por todo el territorio hasta que la humanidad evolucione hacia algo superior». Esta confesión final generó una nueva ola de investigaciones que se extendieron durante años. Varios médicos en Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México fueron arrestados y procesados, aunque la mayoría logró destruir evidencias antes de ser capturados. La red de experimentación médica clandestina fue parcialmente desmantelada, pero muchos investigadores sospechaban que había sobrevivido en formas más sutiles. El destino de las víctimas sobrevivientes fue variado, pero generalmente trágico. Las 6 mujeres rescatadas de la hacienda del doctor habían sufrido daños psicológicos y físicos tan severos que pocas lograron reintegrarse completamente a la sociedad. 3 de ellas murieron durante el parto debido a las complicaciones causadas por los experimentos, y sus bebés nacieron con deformidades que los médicos de la época no pudieron tratar. Sor Esperanza, después de meses de recuperación, tomó la decisión de abandonar la vida religiosa. El trauma de sus experiencias había erosionado su fe de manera irreparable y encontró imposible continuar en el ambiente donde había sido victimizada. Se casó con un comerciante de granos llamado Miguel Herrera, un viudo bondadoso que había perdido a su primera esposa durante una epidemia. Su nueva vida fue modesta pero estable. Tuvieron 3 hijos juntos, todos sanos y normales, lo que proporcionó a Sor Esperanza algo de paz mental sobre los efectos a largo plazo de los experimentos del doctor. Sin embargo, nunca recuperó completamente su memoria de los meses durante los cuales había sido victimizada y sufría pesadillas recurrentes hasta el final de su vida. Los gemelos de San Agustín, meanwhile, fueron separados inmediatamente después del juicio por orden directa del obispo. La decisión se tomó tanto por su seguridad como para prevenir que su conexión inusual fuera explotada por charlatanes o fanáticos religiosos.
El gemelo con la marca en la mano derecha, bautizado como José, fue enviado al norte, a una familia adoptiva en Puebla que había perdido un hijo en un accidente. Creció para convertirse en un artesano especializado en trabajos de cuero, conocido en su comunidad por su habilidad excepcional y su naturaleza gentil. Se casó a los 25 años con la hija de un panadero local y tuvo 4 hijos. Su hermano, bautizado como Miguel, fue criado por una familia en Guadalajara dedicada al comercio de textiles. Desarrolló un talento extraordinario para los números y eventualmente se convirtió en uno de los escribanos más respetados de la administración colonial en Jalisco. Se casó la misma semana que su hermano José, sin que ninguno de los dos supiera de la existencia del otro. Lo más extraordinario fue que, a pesar de la separación geográfica y el secreto mantenido sobre su origen, los gemelos continuaron manifestando conexiones inexplicables durante toda su vida. Desarrollaron las mismas enfermedades al mismo tiempo, sufrieron accidentes similares en fechas casi idénticas y experimentaron eventos vitales importantes con una sincronía que desafiaba cualquier explicación racional. Cuando José murió en Puebla a los 67 años, debido a complicaciones de una neumonía, Miguel en Guadalajara comenzó a experimentar síntomas respiratorios idénticos exactamente el mismo día. Murió una semana después, también de neumonía, en una fecha que coincidía con el 7º día después de la muerte de su hermano. Ninguno había tenido conocimiento de la enfermedad del otro. Sus familias adoptivas, que habían mantenido el secreto de su origen durante décadas, finalmente se contactaron después de las muertes para compartir las extrañas coincidencias que habían observado durante años. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la extraordinaria sincronía que había marcado las vidas de los hermanos, incluso separados por cientos de kilómetros y décadas de silencio. El convento de San Agustín nunca se recuperó completamente del escándalo. Aunque continuó funcionando durante algunos años después del juicio, la reputación del lugar había sido irrevocablemente manchada. Las familias nobles de Oaxaca retiraron su apoyo financiero, y muchas jóvenes que habían considerado la vida religiosa eligieron otros conventos en ciudades distantes. La Madre Superior Catalina fue removida de su cargo y enviada a un convento de clausura estricta en la Ciudad de México, donde pasó los últimos 20 años de su vida en penitencia silenciosa. En sus años finales escribió una confesión detallada de los eventos, documento que fue preservado en los archivos secretos del Vaticano y que sirvió como una de las fuentes principales para reconstruir esta historia siglos después. El convento fue finalmente clausurado en 1767 durante las reformas borbónicas, oficialmente debido a la falta de recursos financieros, pero los documentos internos de la Iglesia revelan que la decisión estaba fuertemente influenciada por el deseo de borrar los recuerdos de los eventos de 1623. Los edificios fueron convertidos en escuelas públicas y más tarde en oficinas administrativas del gobierno colonial. Sin embargo, las leyendas sobre los eventos persistieron en la memoria popular de Oaxaca durante generaciones. Los habitantes locales desarrollaron supersticiones sobre el edificio, evitando caminar cerca de él durante las noches y contando historias sobre apariciones extrañas y sonidos inexplicables que supuestamente emanaban de las antiguas celdas monásticas. Los archivos del Santo Oficio que documentan este caso fueron clasificados como altamente sensibles y permanecieron sellados durante más de 3 siglos. Solo fueron parcialmente abiertos en 1920 por historiadores especializados que estaban investigando la historia médica de la época colonial. Muchos de los documentos más comprometedores, especialmente aquellos que nombraban a otros médicos involucrados en la red de experimentación,
siguen clasificados hasta el día de hoy. La investigación histórica moderna ha confirmado la veracidad básica de estos eventos a través de registros cruzados de diferentes archivos coloniales, testimonios de época y evidencia arqueológica. En 1987, durante renovaciones del edificio que había albergado el convento, los trabajadores descubrieron una cámara sellada que contenía instrumentos médicos que coincidían exactamente con las descripciones de los diarios del doctor Enríquez. Los especialistas en historia médica que han estudiado este caso señalan que las técnicas desarrolladas por el doctor Enríquez, aunque aplicadas de manera criminal, se adelantaron en siglos a los procedimientos médicos oficialmente reconocidos. Sus métodos de inseminación artificial, manipulación embrionaria y control químico de la conciencia prefiguraron desarrollos médicos que no serían reconocidos oficialmente hasta el siglo XX. Paradójicamente, el doctor Enríquez era tanto un genio médico como un criminal despiadado cuyas innovaciones podrían haber revolucionado la medicina si hubieran sido desarrolladas y aplicadas de manera ética. En cambio, su legado quedó marcado por el horror y la tragedia, sirviendo como un recordatorio siniestro de los peligros que surgen cuando el conocimiento científico se divorcia de la moral y la compasión humana. El caso de los gemelos de San Agustín se convirtió en un ejemplo histórico de cómo el progreso científico puede ser pervertido cuando se persigue sin consideraciones éticas. También sirvió como precedente legal en la Nueva España para regulaciones más estrictas sobre la práctica médica y la experimentación humana, regulaciones que permanecieron en vigor durante el resto del período colonial. Pero quizás la lección más duradera de esta historia no es lo que sabemos, sino lo que aún desconocemos. Los archivos históricos sugieren que la red de experimentación médica clandestina sobrevivió en alguna forma durante décadas después de la muerte del doctor Enríquez. Investigadores modernos han encontrado evidencias circunstanciales de casos similares en otras partes de México durante los siglos XVII y XVIII, aunque la documentación es fragmentaria y a menudo contradictoria. En 1823, exactamente 200 años después del nacimiento de los gemelos, trabajadores que excavaban los cimientos del antiguo convento para construir un nuevo edificio gubernamental, descubrieron una cripta secreta que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos originales. En su interior encontraron los restos de al menos 25 mujeres jóvenes, junto con instrumentos médicos que mostraban innovaciones técnicas que superaban incluso los diseños del doctor Enríquez. Lo más perturbador de este hallazgo fue que algunos de los cuerpos parecían haber sido enterrados décadas después de la muerte del doctor, sugiriendo que alguien había continuado sus experimentos durante generaciones. Los instrumentos encontrados incluían dispositivos de una sofisticación que parecía imposible para la época colonial, planteando preguntas inquietantes sobre la verdadera extensión del conocimiento médico clandestino en la Nueva España. El gobierno mexicano ordenó que la cripta fuera sellada nuevamente después de una investigación superficial, y todos los hallazgos fueron clasificados como información sensible nacional. Los pocos investigadores que tuvieron acceso a los restos antes del sellado reportaron haber encontrado evidencias de técnicas médicas que desafiaban la comprensión histórica convencional sobre las capacidades científicas del período colonial. Esta descubierta final dejó más preguntas que respuestas. Si las técnicas del doctor Enríquez habían sido preservadas y desarrolladas en secreto durante siglos, ¿cuántos otros casos similares habían ocurrido sin ser documentados? ¿Cuántas víctimas más habían pagado el precio de experimentos que desafiaron los límites de la moral y la ciencia de su época? Los gemelos de San Agustín
Nacieron como resultado de una obsesión científica que se convirtió en una pesadilla humana, pero su historia también reveló la existencia de corrientes subterráneas de conocimiento y experimentación que operaban en los márgenes de la sociedad colonial. Su legado nos recuerda que el conocimiento sin ética puede crear horrores que trascienden el tiempo, dejando cicatrices que perduran durante siglos en la memoria colectiva de una comunidad. Y mientras los vientos nocturnos aún susurran entre las ruinas de lo que una vez fue el convento de San Agustín, llevando consigo los ecos de secretos que nunca fueron completamente revelados, una pregunta permanece flotando en el aire. ¿Realmente conocemos toda la verdad sobre lo que ocurrió en aquellos muros de piedra? ¿O hay capítulos de esta historia que aún esperan ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscar respuestas en los archivos más oscuros del pasado? Este misterio nos muestra cómo los horrores del pasado pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o que aún quedan secretos por descubrir en los archivos ocultos de la historia? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video. La verdad sobre los gemelos de San Agustín permanece como uno de los casos más documentados y al mismo tiempo más enigmáticos de la historia colonial mexicana. Los archivos del Santo Oficio, que sobreviven hasta hoy, contienen más de 300 páginas de testimonios, confesiones y evidencias físicas que confirman que estos eventos realmente ocurrieron. Pero quizás la lección más perturbadora de esta historia no es lo que sabemos, sino lo que aún desconocemos. Si un médico del siglo XVII pudo desarrollar técnicas tan avanzadas trabajando en secreto, ¿cuántos otros casos similares permanecen ocultos en los archivos de la historia? ¿Cuántas víctimas más pagaron el precio de experimentos que desafiaron los límites de la moral y la ciencia de su época? Los gemelos de San Agustín nacieron como resultado de una obsesión científica que se convirtió en una pesadilla humana. Su historia nos recuerda que el conocimiento sin ética puede crear horrores que trascienden el tiempo, dejando cicatrices que perduran durante siglos en la memoria colectiva de una comunidad. Y mientras los vientos nocturnos aún susurran entre las ruinas del antiguo convento de San Agustín, llevando consigo los ecos de secretos que nunca fueron completamente revelados, una pregunta permanece flotando en el aire. ¿Realmente conocemos toda la verdad sobre lo que ocurrió en aquellos muros de piedra? ¿O hay capítulos de esta historia que aún esperan ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscar respuestas en los archivos más oscuros del pasado?